todos, el día de hoy continuamos con el estudio titulado La vida en el Espíritu y nos corresponde hacer un alto en el capítulo 6 de Gálatas, versículos 2 al 5. Seguiremos en esta oportunidad estudiando la epístola del apóstol Pablo y como ya podrán haberse dado cuenta, nos encontramos en la sección práctica de la carta, que comienza en el capítulo 5 y trata el tema de la santificación práctica en el Espíritu. ¿Pero qué quiere decir esto? El andar por el Espíritu debe demostrarse, entre otras cosas, por ejemplo, por una actitud de amor frente a los demás o hacia los demás de una manera práctica. Esta sección de la carta contiene las exhortaciones más directas y prácticas. Es por eso que podemos decir, en cierto sentido, que el apóstol Pablo ofrece algunas ilustraciones certeras y concretas de lo que significa realmente vivir como un cristiano genuino dentro de la comunidad con los redimidos. Pasemos a leer el pasaje en esta oportunidad de Gálatas capítulo 6, versículo 2 al 5, para posteriormente tener un momento de oración. Gálatas capítulo 6, versículo 2 al 5 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Padre Celestial, Señor, gracias damos en esta hora por tu palabra. Agradecemos también, Señor, porque tenemos plena seguridad y convicción de que tu Santo Espíritu nos guiará en esta hora a la correcta comprensión de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Por medio de este pasaje el apóstol Pablo quiere enseñarnos algo. Y eso es que en contraste al orgullo, la vanagloria, la vanidad, el egocentrismo, ayudarse mutuamente en cualquier tipo de necesidad o dificultad debe ser el verdadero sentir o debe ser el verdadero espíritu entre los hermanos. Y la semana pasada estuvimos aprendiendo sobre la tentación y el hecho de ceder ante la misma o cometer algún tipo de pecado, lo que entonces quiere decir que la carga a la cual hace referencia a este pasaje o este versículo tiene que ver con aquella situación. No hablamos de una carga emocional, tampoco estamos hablando de una carga familiar o una carga económica o una carga de salud o una carga laboral. En esta oportunidad estamos hablando de una carga directamente relacionada con una situación de pecado. Sin embargo, lo interesante de esto es que el apóstol Pablo no limita el mandato solo a este tipo de situación o caso, sino más bien establece el principio general para la vida cristiana. Y este principio se refiere particularmente a la responsabilidad que cada uno de nosotros, o sea, usted y yo, tenemos frente al bienestar espiritual de nuestros hermanos. Los creyentes debemos asistirnos mutuamente para lograr vencer las tentaciones. Debemos asistirnos mutuamente para lograr vencer las pruebas. Debemos apoyarnos en nuestras dificultades, debemos apoyarnos en nuestros fracasos, debemos ayudarnos a solucionar nuestros problemas. Pero, ¿qué quiere decir efectivamente llevar la carga de los demás? Y en esta porción de la carta podemos encontrar algunos principios o algunas conductas o algunos hábitos que van a ser fundamentales para que usted y yo podamos llevar la carga de los demás. En primer lugar, debemos tener un corazón dispuesto a servir. Un corazón dispuesto a servir a nuestros hermanos en sus aflicciones, a servir a nuestros hermanos en sus angustias y en sus necesidades. Ejemplo de esto podemos encontrar en Romanos capítulo 12, versículo 15, que dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. O también en 1 Corintios capítulo 12, versículo 26, que dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. En primer lugar, entonces, debemos tener un corazón dispuesto a servir a nuestros hermanos. En segundo lugar,
debemos suplir sus necesidades de manera práctica. Y este es un punto muy importante, porque usted y yo, como creyentes, como hijos de Dios, somos llamados a servir, pero somos llamados a hacerlo de forma práctica, no solo de palabra. Primera de Juan capítulo 3, versículo 18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y no podemos dejar afuera Santiago capítulo 2, versículo 15 al 17, que dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Debemos tener un corazón dispuesto a servir y debemos ayudar de forma práctica. Ayudar o apoyar en los temas espirituales es considerado la tercera conducta en la cual debemos trabajar para poder sobrellevar la carga de nuestros hermanos. Ayudar o apoyar en los temas espirituales. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En este versículo estamos siendo exhortados a orar por nuestros hermanos. La oración eficaz del justo puede mucho. Y en cuarto lugar y último, pero no menos importante, tener paciencia. Romanos capítulo 15, versículo 1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. 4 conductas, 4 hábitos en los cuales debemos empezar a trabajar si queremos efectivamente sobrellevar la carga de nuestros hermanos. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Este versículo tiene algo muy importante también que comunicarnos, porque nos enseña que algo tiene que ser quitado de la vida de un creyente si va a compartir una carga. Y eso que debe ser quitado de nuestras vidas es la vanidad, es el egocentrismo y es la soberbia. Esto intenta transmitir el apóstol Pablo. Da a entender que debemos pensar con una actitud de humildad, de desinterés, de generosidad y de servicio. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La actitud normal de nosotros los creyentes debe ser ayudar y restaurar a nuestros hermanos con mansedumbre y humildad, en contraste con la actitud de orgullo y vanagloria. Y en realidad, si lo pensamos con calma, si lo pensamos de mejor manera, lo único que nos hace poder actuar con humildad, lo único que nos hace poder actuar con ternura, con generosidad, con mansedumbre, con templanza y ser serviciales a los demás, es el hecho de poder entender y darnos cuenta de lo poco que somos y de dónde nos rescató el Señor. Aquel que se cree superior a los demás siempre va a condenar y va a despreciar a aquellos que según su propio criterio o su percepción considera en un nivel moral inferior, en lugar de mostrar a Cristo a través de la compasión y prestar ayuda. Los que están, o aquellos que se sientan seguros de sí mismos, pensando o poniéndose por encima de los demás, lo cierto es que tarde o temprano terminarán cayendo. Y el orgullo es un pecado y con frecuencia trae consigo otros pecados más, como por ejemplo la arrogancia y el egoísmo. Y aclarar esto es importante porque, como hemos aprendido en otras oportunidades, el orgullo destruye la comunión fraternal. Y en este versículo se describe una persona que se imagina ser algo, es decir, una persona que piensa tener una posición más elevada, un prestigio o algún tipo de conocimiento o algún tipo de poder por encima de los demás. Esta persona a la cual se hace referencia en este versículo tiene un alto concepto de sus propias virtudes y de su condición moral. Se cree fuerte, se cree capaz incluso de vencer frente a la tentación, pero en realidad esa persona no es nada. Asimismo se engaña, dice este versículo. O sea, no tiene tal posición, ni mucho menos las capacidades, el poder, el estatus o los
o los privilegios que cree tener. Leamos entonces el versículo 4 de Gálatas capítulo 6. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Antes de compararnos con los demás, los creyentes deberíamos dar un paso atrás y dirigirnos a nosotros mismos con una mirada objetiva para examinar nuestros propios logros y nuestras propias faltas. Es entonces en ese momento que podremos sentirnos honrados por lo que Dios ha hecho a favor nuestro en los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Cualquier estimación de nuestros propios méritos o nuestras propias fuerzas es una pretensión vana, porque no somos nada. Y en este versículo podemos encontrar a lo menos dos ideas que son importantes. La primera de ellas es el énfasis o la importancia que recae sobre la palabra, o sobre la frase, quiero decir, su propia obra. Por lo tanto, cada uno de nosotros, como creyentes, debemos analizar nuestras propias obras de manera sobria, de manera objetiva y de acuerdo a la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos exponer nuestra propia vida y compararla no con los demás, sino con las normas, los mandatos y los preceptos establecidos por Dios en su palabra. Regirnos por la Biblia. Insisto, no compararnos con los demás, con lo que mi hermano hace o con lo que mi hermano deja de hacer, sino de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y el segundo énfasis que podemos encontrar dentro de este versículo recae en el contraste que se provoca o que se produce en la frase solo respecto de sí mismo y no en otro. A su vez, de esta idea también se pueden desprender dos detalles o principios que vale la pena destacar. Debemos prestar atención a esa pequeña palabrita solo, que marca la importancia de la expresión y da la sensación de exclusividad. En primer lugar, el cristiano debe prestar atención solo en su vida, exclusivamente en su vida y no en la de los demás. Y en segundo lugar, recordar que cada uno de nosotros vamos a ser juzgados ante Dios de acuerdo a nuestras realidades y no en comparación a los demás. Seremos juzgados de acuerdo a lo que usted y yo hagamos, no de acuerdo a lo que yo hice en relación a lo que hizo mi hermano. Esto quiere decir entonces que debemos probarnos a nosotros mismos y juzgar nuestras propias obras a la luz de la palabra y del Espíritu Santo, en lugar de hacer comparaciones y juicio hacia los demás. Un cristiano que es honesto y humilde sabe y confiesa que no es nada, que no tiene méritos, que no tiene qué entregar y que no es digno ni siquiera al menos de recibir un elogio. Pero entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice hay motivo de gloriarse respecto de sí mismo? Y la respuesta pudiera parecer sencilla y dice directa relación con lo siguiente. Cuando ponemos a prueba nuestra propia vida, entonces nos podremos, quiero decir, dar cuenta de todo lo negativo y todo lo positivo que hay en nuestras vidas. Todo progreso favorable o variación positiva en nuestro desarrollo personal y en nuestro ministerio no es resultado de nuestra propia capacidad y fuerza, sino que es un regalo de Dios. Y ejemplo de esto encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Vivir por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Un claro ejemplo de que todo progreso en nuestra vida personal y ministerial no es por nuestra capacidad y tampoco es por méritos nuestros. Y otro ejemplo muy claro es también que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios. Y podemos reforzar esta idea o este principio con un versículo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, que dice: porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?
Entonces podemos decir, este es el verdadero motivo de gloriarnos en nuestro progreso espiritual y personal, por lo que Cristo hace en nosotros y a través de nosotros. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y podemos continuar con el versículo 5 de este pasaje, Gálatas 6, que dice, porque cada uno llevará su propia carga. Y este versículo particularmente viene a reforzar la idea expresada en el versículo anterior y enfatiza la responsabilidad que cada uno, o sea, usted y yo, tenemos de forma muy particular. Todo hombre es responsable de su propia conducta y deberá rendir cuentas ante el Señor por su propia obra. Y lo interesante es que podemos notar el contraste con el versículo 2, donde el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a sobrellevar las cargas de los demás. Entonces, ¿a qué se refiere cuando nos habla de la carga? En contraste con el versículo 2, donde se refiere a fracasos, a debilidades, tentaciones y situaciones de pecado, este tipo de circunstancias deben ser tratados como pesos que necesitan ser llevados por otros, porque son difíciles de sobrellevar por una sola persona. Sin embargo, aquí, en contraposición con lo que acabamos de ver en el versículo 2, el apóstol Pablo hace alusión a otro tipo de carga. Esto es la carga que significa ser responsable de nuestra propia alma, nuestra propia vida, nuestra propia conducta, nuestro propio ministerio. Cada uno de nosotros debemos preocuparnos por nuestros propios deberes como hijos de Dios. Cada creyente tiene una tarea que cumplir y es responsable de manera personal e individual de su cumplimiento. Esta responsabilidad personal es una carga exclusiva que no se puede evadir ni compartir con otros. Para entenderlo de mejor manera, debemos aclarar que en comparación con el versículo 2, por decirlo de alguna manera, los creyentes deben llevar la carga del hermano que cayó o que se encuentra en dificultades. Este tipo de cargas deben ser compartidas, pero lo que no se puede hacer es liberar a los hermanos de su propia responsabilidad, en lo que dice relación a su vida y obra. Este tipo de carga no puede ser compartida. En resumen, y explicando de manera muy simple lo que el apóstol Pablo intenta transmitir en esta sección de la carta, es lo siguiente. Para poder sobrellevar la carga de los demás necesitamos tener un corazón dispuesto a servir a nuestros hermanos. En segundo lugar, cumplir las necesidades, suplir las necesidades de los demás de manera práctica. En tercer lugar, ayudar y apoyar a los demás en temas espirituales. Y en cuarto lugar, tener paciencia. Además, por supuesto, de no fijarnos en los demás en el sentido de usarlos como una medida para poder comparar nuestra vida, sino que debemos estar siempre conscientes de nuestra propia responsabilidad, pero sí debemos estar atentos también o fijarnos en los demás para ayudarlos en una situación difícil. Señor, Dios Padre Todopoderoso, agradecemos en esta hora por Cristo. Gracias porque Cristo lo hizo todo perfecto, Señor, comprando en la cruz del Calvario a precio de sangre perdón de pecado para nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, y danos el ánimo día a día a poder hacer de nuestras vidas lo que tú esperas para nosotros, Señor. Gracias, Padre, damos en esta hora por tu palabra y queremos que tu Espíritu Santo nos guíe a ser no solo oidores, sino también hacedores de la misma. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.